Bueno, muy buenos días. Estamos reunidos, la Cátedra de Análisis Matemático de la Ingeniería y la Licenciatura en Sistema. En este caso estamos la ingeniera Isabel del Malde y el licenciado Alejandro Niato. ¿Qué tal? Buenos Bueno, días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar a trabajar este video poniéndole énfasis al límite, pero haciéndole saber que compartimos en la plataforma un documento que comienza desde funciones en todo su contexto teórico. Bájalo ya. Cuando vamos a hablar de funciones, están los tipos de funciones, las operaciones entre funciones. ¿Por qué volvemos a recordar esto? Porque es sumamente importante para el tema que vamos a desarrollar, que es límite. Cuando comenzamos la definición del límite, se habla del límite en relación a una función del campo escalar. Entonces, sí o sí, hay que saber funciones. Por eso es que en el apunte está de nuevo. Bueno. Bueno, tenemos que tener entonces en cuenta para qué se ha definido el límite. El límite tiene sentido porque cuando la función no está definida en un punto, lo que hace el límite es estudiar qué valor se le puede asignar a la función en el punto. Entonces, alrededor del punto siempre va a estar definida. Y para esto vamos a definir los entornos. ¿Qué es un entorno? Un entorno alrededor de un punto son todos los valores que tienen cercanos a ese punto, con un radio delta. Si delta es un número pequeño, entonces, y se representa por el entorno, entre paréntesis A y delta. A es el punto y delta serían la cantidad de valores que le voy a sumar a derecha o izquierda. Por eso, si ustedes se fijan, al intervalo abierto lo escribimos como A menos delta, A más delta. Entonces son todos los valores que pertenecen a los reales, porque acuérdense que nosotros solamente trabajamos con funciones reales, y cuyo valor están comprendidos entre x menos a menor que delta. Entonces decimos que tenemos un intervalo que es abierto, que tiene un extremo que es inferior y un extremo que es superior. Y el centro de este entorno, que corresponde a un intervalo abierto, se llama A, y los extremos serían delta. A más delta y A menos delta. Claro, lo que yo quería por ahí graficarlo o trata de graficarlo un poquito, si nosotros pensamos en la recta numérica, ¿sí? Y en esa recta numérica podemos definir cualquier número, el que se nos ocurra. A ese cualquier número le llamamos A. Entonces nosotros vamos a ver lo que sucede a la vuelta de A con un radio, ¿no? A la vuelta de lo que sucede a la izquierda o a la derecha. ¿Qué tanto vemos a la izquierda o qué tanto vemos a la derecha? Eso está definido por el radio, que es delta. Entonces, este par ordenado que define el entorno, primero marca el centro de ese entorno y cuánto mide lo que sucede a la vuelta a su radio. Y eso me da digamos, el resultado de esto es tener un intervalo de la recta numérica en el cual nosotros estudiaremos. Eso quería un poco explicarlo así para que no ser tan tecnicista y bueno, poderlo graficar un poco a la definición de entorno, que es tan Bien. importante para poder definir límite. Sí, solamente que cuando vamos a trabajar los límites es muy importante conocer el concepto de entorno reducido. Entonces, cuando hablamos de entorno reducido, se toma la misma definición de entorno, pero se pone énfasis en que el entorno reducido es en el que el centro A va a estar excluido. Y en la representación simbólica de la definición, fíjense que cuando decimos entorno, no tiene el asterisco. En el entorno reducido tiene el asterisco. Cuando tiene el asterisco está diciendo que lo que se va a sacar, lo que se va a excluir,
es el centro, que en este caso se llama A. Y esto Bien. tiene sentido porque habíamos dicho que el límite nos sirve para estudiar el valor de la función cuando no está definido. Es decir, en ese A o en ese x sub 0, como se ve en la gráfica, la función no está definida, entonces definimos a este entorno excluyendo el punto porque el punto no pertenece al dominio de la función. Entonces vamos a formalizar la definición del límite. Decimos que una función cualquiera, la que estemos analizando, se llama f de x, tiene por límite L cuando x tiende a un x sub 0 y se representa de esta manera. Si tengo que leerlo simbólicamente, voy a decir el límite de x que tiende a x sub 0, que también podría haber sido de x que tiende a A, de f de x es igual al límite. Esa es la definición con la que trabajamos por lo general. Es la definición simplificada, es lo que usamos para trabajar en la cotidianeidad de los ejercicios. Bueno. ¿Cuánto nos vamos a acercar a ese x sub 0? Tanto como querramos. Por ejemplo, puede ser 0,01, 0,001, es decir, una milésima, una centésima. Todo va a depender de la función en que estemos trabajando y de la precisión con que necesitemos calcular el valor alrededor de ese punto. Pero nunca llegaremos al x sub 0. Claro, nunca vamos a tocar. El x sub 0 es un valor que no está definido para el límite, para el valor de este límite. Entonces quiere decir que nos vamos acercando a este punto que es el x sub 0 o a la que veníamos hablando por la derecha y por la izquierda. Todo lo que se quiera, pero nunca lo va a tocar. Por eso es el límite. Fíjense acá en la representación gráfica, la función que estamos analizando sería la que está en rojo, la función cualquiera, f de x. Después voy a tener el entorno reducido, que estaría graficado en el eje de las x, donde el centro en este caso no se llama A, sino se llama x sub 0, y tengo un límite superior y un límite inferior en ese entorno, ¿no? Entonces, lo mismo va a estar sucediendo en el eje de las y. Entonces, cada vez que me arrimo por la derecha a este valor x sub 0 en el eje de las x, también me voy a arrimar al límite en el eje de las y. Esa es la relación que tiene que haber. Que la distancia que toma el x sub 0 a izquierda y a derecha es la misma que toma en el eje de las y por izquierda y por derecha. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, si nosotros en el gráfico se puede observar que de x sub 0 hacia la derecha es un poquito más ancho que hacia la izquierda, esto por una cuestión de la gráfica, pero nosotros en ese caso vamos a asignar el menor valor, es decir, el valor que tiene así hacia la izquierda. Si puede pasar que en el gráfico de una función, cuando hagamos, nos queden el delta hacia un lado y hacia otro diferente, pero vamos a tomar siempre el valor menor. Está bien. Bien. Bueno. Quedaría Entonces, así, lo simbólico. Sí, cuando vamos a la simbología, porque esto tiene un contexto que es teórico, fíjense que vuelve a repetir lo mismo que estábamos diciéndolo, dice que para todo entorno que tenga un centro L y un radio epsilon, existe un entorno que tenga centro x sub 0 y radio delta, de modo que para todos los x que pertenecen al entorno reducido, se cumple que la función pertenece al entorno donde está el límite. O sea que si analizo el entorno reducido, en el eje de las X, también lo voy a estar analizando en el eje de las Y. Es lo que está diciendo simbólicamente. Y esta es otra definición, o sea, es la misma definición expresada por extensión, podríamos decir, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de lo mismo que venimos hablando antes.
Entonces, fíjense que dijimos que para nosotros era importante que ustedes sepan que el límite de x que tiende a x sub 0 de una función cualquiera es igual al límite, pero eso tiene su contexto teórico y nos está diciendo que sí, solo sí, se leería, la voy a leer como se lee simbólicamente, Sí. no quiere decir que la tienen que saber de memoria, sino que la tienen que entender, que Yo- sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, que si el entorno reducido, se leería ahí más rápido, si el entorno reducido de x menos x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces la función menos el límite debe ser menor que el epsilon. Eso sería el contexto teórico. Que eso es muy importante para después poder calcular límites aplicando la definición de límites, que son ejercicios que iremos haciendo más adelante. Bueno, entonces nos despedimos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video, esperemos que le haya sido útil.